Sin etiqueta, fe, aliento y vida. ¿Son los aislamientos los momentos propicios para empezar de nuevo? ¿Cómo avanzar en medio de una cuarentena? Hola, bendiciones. Soy Milena Torres. Este es el episodio número 1 de tu podcast Sin Etiqueta, donde te acompaño con una dosis de fe, aliento y vida. Te invito a que te prepares un cafecito y me abras un espacio en tu vida. Recuerda seguirme en Spotify, Anchor, Spreaker, iVoox, Apple y Google Podcast. Y también me encuentras en YouTube. Comenzamos. El tema de hoy es cambio. 5 historias de cuarentenas. En este episodio número 1 te contaré 5 historias de cuarentenas y cómo ese tiempo de aislamiento desató cambios en sus comportamientos. Quédate y a continuación te comparto. El cambio, de acuerdo a la RAE, es una alteración a la condición y el comportamiento físico o moral. Además, se debe entender que el cambio es un proceso hacia la transformación y tiene la capacidad de adaptar estrategias y técnicas durante todas las fases del proceso de transformación. La cuarentena es un tiempo de aislamiento preventivo a que se somete durante cierto tiempo una persona, animal u objetos. Además, la palabra proviene o hace alusión a 40 días, que es el tiempo aproximado a que se somete dicho aislamiento. Estas son 5 historias de cuarentenas bíblicas y cómo eso desató cambios en quienes la vivieron. Historia número 1. Noé, el arca y el diluvio. A este personaje Dios le encomendó la tarea de construir el arca, que sería el lugar donde él, su familia y los animales pasarían la cuarentena. Y es que Dios no quiso hacer llover por gusto, pues el diluvio fue el instrumento escogido para poder erradicar de la humanidad el pecado. Luego que la lluvia cesó y las aguas bajaron, Dios hizo pacto con la humanidad y a través de Noé, de su familia y los animales, el llenar toda la tierra. ¿En qué consistió el cambio aquí? Pues bien, el cambio fue erradicar a todo ser vivo lleno de pecado en ese entonces. Historia número 2. Moisés ante la presencia de Jehová. Dios le pide a Moisés subir al monte de Sinaí hasta la cumbre para que éste haga las tablas de los mandamientos que había quebrado anteriormente a causa de la desobediencia del pueblo cuando hizo un becerro de oro. En este caso, el monte fue el lugar donde Moisés pasó los 40 días. Y es que el cambio que le ocurrió a Moisés fue tan notorio que al bajar de ese lugar y haber pasado ese tiempo con Dios, todo el pueblo de Israel notó que su rostro sufrió un cambio. Sí, su rostro resplandecía, tanto que tuvieron miedo, y Moisés tuvo que taparse el rostro cuando estaba frente a ellos. Cuando tomamos un tiempo en aislamiento, al salir, muchos no nos reconocerán. Historia número 3. El reconocimiento de la tierra y la deambulación en el desierto. Al salir de Egipto, 12 hombres se adelantaron para reconocer la tierra por mandato de Dios, lo que les llevó 40 días en hacerlo. Al regresar, 10 de ellos se llenaron de miedo de lo que vieron y se lo infundieron al resto de la gente, ocasionando que se rebelaran contra Dios. El desierto se convirtió en el lugar de cuarentena. Una cuarentena que duró 40 años. Un año por cada día que duraron los hombres en reconocerla. Aquellos 12 hombres tuvieron su propio aislamiento, que hizo cambio en ellos, y solo salieron 2 con buen ánimo y motivados para avanzar. Los 10 restantes salieron con temores y dudas.
Y es que hay cambios que en vez de mejorarnos, lo que hace es que empeoremos. No todos los cambios significan un mejor estado. A veces son para desmejorar nuestro estado actual. Historia número 4. Jonás y la gente de Nínive. Dios manda a Jonás hasta Nínive para avisarle a las personas que en 40 días Él enviaría destrucción si no se arrepienten de sus pecados. Las calles de Nínive se convierten en el lugar de aislamiento y Jonás pregonaba en ellas para que todos cambiaran su comportamiento y actitudes. El cambio en su forma de pensar que el pueblo de Nínive experimentó en el lapso de esos 40 días fue tanto que Dios cambió el veredicto que había hecho sobre esa tierra. Aún en medio de cuarentena, podemos dejar de actuar y empezar a vivir de forma diferente. Podemos empezar de cero. Historia número 5. Ayuno de Jesús. Luego de ser bautizado, Jesús fue aislado en el desierto durante 40 días. Y en ese tiempo fue tentado por Satanás. El tiempo que Jesús vivió en cuarentena lo preparó para ejercer su propósito en esta tierra, pues salió con más fuerzas y con más poder. Aunque a veces no queramos estar en aislamiento, hay veces que es necesario ese tiempo para reconocernos, madurarnos y escucharnos, y ahí sí seguir el camino de nuestras vidas. Jesús no fue al desierto por su propia cuenta, a Él lo llevaron, pero Él respetó, obedeció, aguantó y salió en victoria durante ese tiempo. Estas 5 historias tienen en común que cuando Dios toca nuestro corazón podemos cambiar. Solo debemos primeramente hacer un cambio en nuestra mente, porque es allí donde todo empieza. La mente juega un papel muy importante en nuestra transformación, como ocurrió con los 10 espías. Ellos se llenaron de miedo, temores, dudas. Sus mentes le jugaron una mala pasada. Y eso fue lo que les transmitieron a los demás. Y es que el día que tú logres controlar tus pensamientos negativos, podrás realizar cambios a tu vida. Cuando te das cuenta de los beneficios de cambiar malos hábitos, malas actitudes o comportamientos, entonces logras entender cuánto debías realizar esos cambios. Como el pueblo de Nínive, ellos comprendieron que su comportamiento les traía destrucción y decidieron cambiar. Para ellos, el cambio no fue fácil. Tuvieron que dejar muchas cosas de las que estaban acostumbrados, pero ellos sabían que era necesario hacerlo. Si te detienes un momento, miras tu pasado, podrás ver que tu vida ha cambiado. Has afrontado cambios físicos, espirituales, personales. ¿Por qué? Porque el cambio es la única constante en nuestras vidas. Moisés lo experimentó en ese monte. Él ya había subido, ya había estado delante de la presencia de Dios, pero se volvió a exponer y ese proceso lo llevó a la transformación y de carácter físico, porque todos vieron que él no fue el mismo que había subido. Y es que cada vez que damos un paso hacia el cambio, es un paso más hacia la meta. El cambio es igual a evolucionar. Nosotros evolucionamos con el tiempo. ¿No te has puesto a pensar que si la naturaleza constantemente está cambiando, ¿por qué no hacerlo nosotros? ¿Por qué no avanzar y mejorar? Si al mejorar así sea en algo básico, estamos realizando cambios drásticos. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en medio del desierto, Satanás quiso interponerse para que Jesús no experimentara el cambio que debía suceder en su vida. Pero Jesús no se detuvo ante sus ataques. Jesús siempre tuvo su mirada en la meta, en su propósito del cambio.
Para cambiar debes de pensar en la meta y cuando se te presente obstáculos puedas verte, no ante el obstáculo, sino verte allí en la meta. El pueblo de Israel deambuló por el desierto 40 años como castigo por mirar su pasado, por desear lo que eran antes. Deja de mirar atrás. Si miras tu pasado no podrás avanzar. Más bien, aprende de las experiencias vividas. Fórmate, investiga sobre aquello que quieras cambiar y crece, avanza. Tú me dirás, pero Milena, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo cambiar? Listo. Te daré 5 tips para cambiar. ¿Estás listo? Tip número 1. Establece objetivos y metas claras, medibles, pero sobre todo alcanzables. La idea es que te goces el proceso, no que desde el primer momento te desanimes. Tip número 2. Mejorando tu entorno. Si quieres obtener un cambio, rodéate de aquellos que sean un referente de lo que quieres lograr. Ve a lugares donde encontrarás eso que quieres. Cierto día vi una prédica de una pastora y ella decía lo siguiente: si tú quieres un hombre instruido académicamente, pues ve a la biblioteca, no a los bares. ¿Me hago entender? Tip número 3. Algo tan importante, pero que tampoco hacemos, y es agradecer. Agradece los pequeños logros que hagas. Agradece a los que están a tu lado apoyándote. Agradécele a Dios por darte la fuerza. Agradécele incluso a los obstáculos que se te han presentado. Tip número 4. La capacidad de persistir y la paciencia son claves para no tirar la toalla. Aunque la mente te juegue sucio, no abandones, por favor. Tip número 5. No te fijes en los resultados. Si estás cambiando tu vida, no importan los resultados. Importa es lo que ha sucedido en el proceso de la transformación del cambio. Ahora sí, recopilemos. ¿Qué nos dejan estas 5 historias de cuarentenas? Ok. Número 1. Que las cuarentenas son útiles para cambiar a una generación. Número 2. Que las cuarentenas son útiles para hacer cambios en cómo nos ven los demás. Número 3. Que las cuarentenas son útiles para hacer cambios en quienes nos rodean. Número 4. Que las cuarentenas son útiles para cambiar actitudes y comportamientos. Y número 5. Que las cuarentenas son útiles para cambiar nuestros propósitos. Bueno, eso fue todo por este episodio. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado el episodio de hoy, déjamelo saber en la casilla de los comentarios y compártelo a otros. Recuerda seguirme en las plataformas de podcast como Sin Etiqueta y en YouTube como Milena Torres. Y en Instagram me encuentras como @MilenaTRentería. Hasta la próxima. Dios te bendiga.